El compresor del aire acondicionado tiene una función crucial en el sistema del aire acondicionado: comprimir el gas refrigerante que circula a través del sistema para aumentar su presión y temperatura. Esto es esencial para el proceso de enfriamiento, ya que un gas comprimido tiene una mayor capacidad de intercambio térmico. En otras palabras, el gas comprimido es más capaz de perder temperatura que el que no lo está. ¿Quieres saber cómo lo hace? Quédate para averiguarlo. Pero, ¿cómo logra este componente comprimir el gas? El compresor transforma la energía rotacional del cigüeñal en presión. Las maneras en las que lo hace pueden variar según el diseño, pero los más comunes son los diseños de pistones. En este tipo de compresores, el refrigerante entra en una cámara de compresión y es comprimido por el pistón. Esta polea transmite la energía del cigüeñal al eje. El eje tiene esta peculiar forma para convertir la rotación en oscilación de este plato denominado plato oscilante. El plato sostiene los pistones y hace que, al oscilar, todos los pistones se muevan de atrás para adelante dentro de una cámara que denominaremos cámara de compresión. Cuando el pistón se mueve hacia atrás, el refrigerante entra a la cámara de compresión. El pistón comprime el refrigerante cuando se mueve hacia adelante. Por último, el refrigerante sale de la cámara con una alta presión y alta temperatura. Ya sabemos que el refrigerante que entra al compresor es comprimido, pero, ¿cómo llega allí en un primer lugar y luego, una vez comprimido, por dónde sale? Aquí entran en juego las válvulas de entrada y las válvulas de salida. Las válvulas de entrada abren para dejar paso al refrigerante con una precisión infalible. Al mismo tiempo, las válvulas de salida abren paso al refrigerante una vez éste alcanza la presión justa, ni más ni menos, también con una perfecta precisión. ¿Cómo crees que lo hacen? Sensores de presión o válvulas accionadas electrónicamente, nada de eso. En realidad, el diseño es mucho más sencillo e ingenioso. Veamos primero las válvulas de entrada. Este es un plato de metal flexible que se encuentra justo después de las cámaras de compresión. Ahora mismo, el pistón se encuentra completamente extendido. Estando la cámara de compresión completamente vacía de gas, ¿qué crees que suceda cuando el pistón comience a ir hacia atrás? Te dejaré unos segundos para pensar. Veamos. Al parecer, el movimiento genera una succión que abre la válvula de entrada y hace que el refrigerante se precipite a la cámara de compresión. La misma fuerza elástica es la que cierra la válvula de entrada cuando el pistón deja de succionar. ¿No es sencillamente genial? La válvula de salida sigue un principio similar, pero aquí es la presión del refrigerante la que la abre. Es un poco más gruesa que la de entrada para asegurar que el gas tenga una presión considerable. Y, nuevamente, la fuerza elástica vuelve a cerrar la válvula una vez que no hay más presión. Mira cómo funciona todo en conjunto. Hay algo que aún no te he mencionado: el compresor solo funciona cuando el sistema de aire acondicionado se encuentra encendido por el conductor. Como puedes ver, la polea sigue girando, pero el eje no gira junto a ella. Entendamos juntos este mecanismo. Este es un electroimán y se activa cuando el aire acondicionado es encendido. Esta placa de metal se encuentra unida al eje de manera que rotan juntos, pero la placa se puede mover libremente hacia adelante y atrás. Cuando el aire acondicionado enciende, la placa es atraída por el electroimán y se acopla con la polea. Es tan fuerte la fuerza magnética que la placa ahora gira junto a la polea y, en consecuencia, también el eje. Cuando el aire acondicionado es apagado, la placa deja de estar acoplada a la polea. Aunque la polea esté constantemente girando, la circulación del refrigerante se detiene. Este sistema es denominado sistema de acople y permite alternar la circulación del refrigerante a voluntad del conductor. Ahora que conoces al compresor, ¿quieres descubrir el funcionamiento de todo el aire acondicionado? Tenemos un video muy entretenido que hará que lo entiendas a la perfección.
Nos vemos.